En México existe una crisis de aproximadamente 104,000 personas desaparecidas, acompañada también de una crisis de identificación de personas. Tenemos aproximadamente más de 50,000 personas en calidad de desconocidos. En el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada, junto al Seminario sobre Movilidad Humana del Sistema Universitario Jesuita, hemos generado este foro, este seminario de reflexión titulado Análisis y herramientas para la búsqueda de personas migrantes desaparecidas. El día de hoy nos acompaña la maestra Iraíz Juárez. Ella pertenece al programa de asuntos migratorios de Ibero León y nos va a estar acompañando el día con la moderación de esta mesa. Siéntete muy bienvenida, Iraíz, y pues bueno, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Anel. Buenos días. Bueno, pues como comenta Anel, esta sesión en el marco del Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas, pues hemos querido desde la Coordinación Sistémica con Migrantes, pues traer este tema que es tan relevante y tan importante, ¿no? Como la desaparición de personas migrantes y tan urgente también, ¿no? Entonces, pues hoy nos acompañan tres personas pues muy importantes en este tema, ¿no? De trabajo en este tema de desaparición forzada. Y pues me voy a permitir dar una breve reseña curricular de cada uno. El día de hoy nos acompañan Fabrizio Loruso, quien es profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ibero León. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores y, bueno, su trabajo de investigación es sobre desaparición y búsqueda de personas, colectivos de familiares, tejido social y resistencias. Es acompañante solidario de colectivos e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Bienvenido, Fabrizio. Nos acompaña también Esperanza González. Esperanza es Ayuk, perteneciente a la zona del Mije Bajo. Es egresada de la segunda generación del Instituto Superior Intercultural Ayuk en la carrera de Comunicación para el Desarrollo Social. Es maestra en Comunicación y Cambio Social y responsable del área de búsqueda e incidencia del propio instituto. Bienvenida, Esperanza. Nos acompaña también Conrado Cepeda. Él es religioso de la Compañía de Jesús. En su experiencia laboral destaca la Dirección Nacional del Servicio Jesuita a Refugiados México. Ha sido también coordinador del proyecto Frontera Norte del Servicio Jesuita a Migrantes México en Ciudad Juárez, miembro fundador de la Red Clamor, Capítulo México, y pues ha sido también coordinador de diversos albergues en Hidalgo, en Frontera Comalapa, y pues tiene también diversas publicaciones. Bienvenido, Conrado. Bueno, y ahora pues para pasar a la dinámica, vamos a tener una presentación de cada ponente de 20 minutos. Tendremos pues esos 20 minutos para que cada quien exponga su tema y después pasaremos a pues una sesión de preguntas y respuestas, comentarios, ¿no? De las personas que nos acompañan. Y pues para eso voy a dar la palabra a Fabrizio, que como comentaban él, pues es quien nos dará como un contexto, un panorama general de desapariciones forzadas en México. Adelante, Fabrizio, tienes la palabra. Muchas gracias a todas y todos, bueno, a quienes nos escuchan. Mi panorámica inicial, voy a proyectar unos apuntes que van a acompañar lo que voy diciendo y lo que he estado reflexionando a partir de esta convocatoria, ¿no? De este encuentro, que son apuntes que tienen que ver con un intento de intersección entre el tema de la desaparición forzada, y el contexto migratorio de las personas en tránsito, que son contextos muy complejos, claramente interrelacionados. Y yo hablo un poco más desde la problemática
de la investigación, la búsqueda de las desapariciones desde el estado de Guanajuato, que es mi lugar de enunciación, no solo geográfica, sino un poco epistémica, ¿no? Podríamos decir, es decir, también de dónde construimos conocimiento, es sí la academia, pero yo diría que sobre todo el aprendizaje que nos dan las colectivas del Estado, las familias, la experiencia directa con ellas y también para la cuestión de esa intersección, migración, que quiere decir muchas cosas, ¿no? Pero ahorita vamos a ver algo. Y desaparición también me refiero a conversaciones que pude tener también recientemente para justo llegar a este encuentro con, pues en particular un colectivo de San Luis de la Paz que hace desde el 2011, 12 años, trabaja el tema, de alguna manera, desde el dolor de la desaparición de 22 migrantes guanajuatenses en esa época, fenómeno que sigue evidenciándose y verificándose en toda la República, pero sobre todo en las rutas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este lugar en que estoy, en que estamos, van un poquito estas anotaciones, podríamos decir, de contexto, que claro, quien trabaja migración más a fondo a lo mejor tiene de una manera más fina, ¿no? Podríamos decir así. Entonces voy a apelar a los dos temas, ¿no? Desaparición, migración. Ya referí al contexto complejo y desde Guanajuato es interesante como que hasta hace 5 años Guanajuato no parecía o no aparecía, más bien tanto en los mapas y en las notas de prensa de los fenómenos de violencia, delictivos, de crisis de derechos humanos, etcétera, aún siendo desde históricamente, ¿no? En parte migratoria, un estado expulsor y que recientemente con cierto despegue de inversión transnacional y de otros fenómenos económicos ha tenido que ser también receptor, a la vez que expulsa una parte de población todavía de cierto sector, podríamos decir más popular, ¿no? O que de todos modos viaja hacia el norte, pues tiene también un incremento de población, sobre todo en los contextos industriales del corredor, ¿no? De León, la ruta hacia Celaya, Irapuato, Querétaro, que también es la zona más violenta del estado, ¿no? Entonces, hay diferentes indicios para quien trabaja desaparición y búsqueda de personas aquí, muchísimos indicios del historial migratorio de las familias, por eso ahí anoté los casos de Guanajuato en general y también los casos de familias con migrantes, son numerosísimos, pero que también viven la experiencia, el dolor de la desaparición dentro de las mismas familias. Por ejemplo, trabajo mucho en los casos de Salvatierra, en donde se da este fenómeno de manera general, o sea, bastante común entre las familias, ¿no? Y el caso que ya mencioné de este colectivo. Entonces son un poco mis referentes en campo, ¿no? De esto. No voy a comentar tanto los datos de México, los dejo aquí para la grabación y para la anotación, pero sí mencionar que a la par de que aumentan ciertos fenómenos durante y después de la pandemia, fenómeno es decir, el número, las cifras, ¿no? de tránsito, migración, intentos de llegar a Estados Unidos cruzando por México y por Guanajuato, también tiene algunas estaciones, incluyendo las del mismo tren, ¿no? En Irapuato, pero tiene paso y está en un nudo central, en el centro del país, para muchos flujos de personas, pero también de bienes, productos lícitos e ilícitos, ¿no? Ilegales. Entonces, bueno, desde testimonios y desde lo que tenemos de información estadística, ¿no? Ha aumentado exponencialmente, sobre todo 2021-22, ¿no? Estas cifras y también el número de mexicanos incluidos, ¿no? No hablamos solo de diferentes países, más que antes, también de África, pero también de Haití, ¿no? De Venezuela, hasta de Ucrania o Rusia, sino también de una variedad de edades, ¿no? Con niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, etcétera, que casi al 500,000 estamos casi, según cifras oficiales, en 2022 han intentado, ¿no? el cruce.
y paralelamente se han mantenido, diría yo, pero podríamos decir en números muy altos, de 500.000 cada 6 meses, en 2 años y medio, ¿no? 2020, 21, 22, las deportaciones de Estados Unidos, los rechazos, debido a diferentes instrumentos represivos que aplica México y Estados Unidos, ¿no? Desde el título 42 y la política de facto del tercer país seguro, hasta, en cambio, acá, la militarización de ambas fronteras, sobre todo la sur, y una serie de mecanismos en el medio que insisten de forma violenta en contra de las personas, ¿no? Migrantes. Entonces, se detecta también un abandono relativo del método, de la función de las caravanas grandes, ¿no? Esto también en testimonios de las compañeras como Evelina Guzmán, ¿no? Del colectivo de San Luis de la Paz, que acaba de viajar justamente al norte, y ahí pude platicar mucho con ella de ese tema directamente, en cómo se está cambiando la modalidad también, y eso pero expone de alguna manera, si tenían cierta función protectora, la van perdiendo, y esa dispersión también ha hecho registrar el aumento de redes de tráfico, incluso como grupos criminales autónomos de los llamados o mal llamados cárteles, pero de los grupos, digamos, más conocidos o que se dedicaban también a otros negocios ilegales, ¿no? Entonces, acá es donde empieza a intersectarse nuevamente, no es nada nuevo, pero el tema de la desaparición y de las otras violaciones graves a derechos humanos. Recordemos que migración y desaparición son contextos complejos, son conceptos complejos que implican toda una serie de vejaciones o incluso de delitos y múltiples violaciones a derechos humanos. En dado caso, no debería de ser así en el caso de la migración, ¿no? Pero claro, la desaparición por eso se define en sí. Déjenme pasar aquí paralelamente, y se está investigando el fenómeno que es, cuando menos interesante, es también la multiplicación de las remesas a través de, como consecuencia también de estos flujos, pero sobre todo porque luego logran entrar muy pocos, ¿no? Muy pocas personas realmente a Estados Unidos, pero pues es un fenómeno paralelo que afecta a la economía, pero también puede interesar de alguna manera la economía criminal, puede interesar el bienestar o no de las familias en una época de recuperación, sí, pero todavía desigual, ¿no? En regiones del país. Entonces, en México, por otro lado, conocemos más o menos las cifras, con todos los límites que voy a comentar después de los registros, que para migrantes, y ahí está el punto que quería destacar, son muchas más las carencias, ¿no? En el conocimiento y en cómo encarar la situación. Entonces, por eso los informes que nos compartía Conrado nos va a compartir la guía, el informe de la, digamos, del sistema jesuita, ¿no? De la red, son muy, muy importantes porque desde sociedad civil es donde creo que se genera buena parte de este conocimiento y valioso por su presencia en campo con los testimonios, ¿no? Entonces, bueno, la situación de desapariciones como la de migración está sumergida en una serie de fenómenos de larga data ya, pero que han variado, ¿no? En las últimas 2 décadas digamos, de globalización, de políticas neoliberales, aún con cierta moderación, intentos de moderación recientes acá en México, pero que finalmente despliegan sus efectos desde los años 80, cuando menos, ¿no? Entonces, sujetos a fenómenos o sumergidos en redes macrocriminales que implican sector económico, sector político y sector criminal propiamente dicho, ¿no? Pero que se traducen en redes de protección, de tránsitos, de tráficos, ¿no? Con control de territorios, grupos armados de diferente naturaleza, y que está involucrado también en múltiples delitos, con esa intersección, migración, desaparición, para la trata de personas, el tráfico de indocumentados, el reclutamiento criminal temporal permanente que puede desembocar en diferentes, pues, circuitos o caminos, con vida, ¿no? No, o negativo, o con muerte, ¿no? De las personas, pero que lo desconocemos porque siguen desaparecidas. Y lo puse al inicio, todo esto también se relaciona muy de cerca con
fenómenos igual muy difíciles de calcular o de estimar, estimados en centenares de miles de personas, cuando menos en México, de desplazamiento forzado, ¿no? Dentro de esto, en Guanajuato, el fenómeno que hemos visto explotar, como mencionaban al inicio, de crisis forense o de cuerpos no identificados y de desapariciones y lamentablemente de hallazgos, no de la mayoría de las personas, hay que decirlo, pero de un número enorme, superior a las 400 fosas clandestinas en los últimos años, pues ha involucrado como el homicidio doloso también, feminicidio, el homicidio de policías, en fin, muchos fenómenos interrelacionados de alguna manera han afectado a Guanajuato, que ha sextuplicado, o sea, por 6 el número de desapariciones registradas oficialmente, a pesar de una gran cifra negra que se calcula, no se puede calcular en realidad, pero desde el doble, ¿no? Podría ser de las personas desaparecidas. Otro tema muy en común con las desapariciones de migrantes como tal, y en general con las cifras que tienen que ver con el tránsito por el país o para quienes se quedan en el país también, ¿no? Donde es muy difícil cuantificarlo como tal, pero hay mucho relato, historia, que nos hace apuntar hacia cierto tipo de políticas públicas, pero también sociales faltantes, o sea, carencias, ¿no? En este sentido, de estas intersecciones, lo que se desprende es una gran incertidumbre y una necesidad para el caso migratorio aún mayor de lo que los colectivos reivindican de por sí en general en tema de desaparición, a pesar de los avances legales y de cierta creación, innovación institucional que ha habido en el último lustro, digamos así, pues son todavía muchísimas las áreas graves de crisis o de oportunidad, diríamos así con un eufemismo, ¿no? Pero hablemos de temas que para los migrantes son doble, triplemente acuciantes, graves, urgentes, ¿no? Los enfoques diferenciados, los protocolos, pero también los protocolos ciudadanos, que de manera mucho más a veces directa intervienen en esto, como la guía, ¿no? Tenemos acá la guía de búsqueda de personas desaparecidas y los enfoques diferenciales, que no todos tienen su protocolo, pero tampoco se trata de producir en serie protocolos sin participación conjunta, a lo mejor, o sin un enfoque de uso de los mismos en todos los niveles de autoridades, hasta que eso se cuele, ¿no? Hasta abajo, lo vemos acá con las fiscalías locales, es muy difícil, ¿no? Entonces la práctica cambia. Los registros, datos forenses de personas desaparecidas, no identificadas sino reclamadas, de fosas que prevé la ley general en materia de desaparición, a nivel estatal prácticamente no existen, y eso interconectado daría un cuadro mucho más claro del tránsito también, porque es justo lo interestatal lo que determinaría de alguna manera a veces hasta entradas y salidas de los registros si existieran en un mundo que debe ser, que se puede, pero que por ahora es utópico, ¿no? De esa interconexión también, estoy hablando tecnológica, ¿no? Pero no la hay. En fin, coordinación interinstitucional, interestatal, internacional, es la complejidad de niveles que se va acumulando, y el tema del mecanismo de apoyo exterior y del MEIF. Esto también se desprende de entrevistas prácticas con la gente, pero también está en la agenda hace bastante tiempo, ¿no? El MEIF es el mecanismo extraordinario de identificación forense, que lamentablemente, pero sí podría por lo menos llegar a apoyar, pero se ha descafeinado, se ha dejado morir prácticamente, ¿no? Y el testimonio también de la compañera Evelina lo certifica. Ellas han estado en su creación, ¿no? Como colectivo en San Luis de la Paz, Justicia y Esperanza, entonces pues conoce bien el tema mucho mejor que yo, como para poder hablar y certificar esto, ¿no? Como la muerte en vida del MEIF y la inoperancia efectiva del mecanismo de este apoyo exterior. Los planes de búsqueda también han dejado de desear, solo recientemente se estuvieron armando a petición de algunos colectivos, ya sea en Guanajuato, pero bastante generales, ¿no? Como estatales o macro regionales, pero y para este colectivo en especial, también para la ruta en que pudieran haber desaparecido sus familiares ya hace muchos años, ¿no? Mapeos y análisis de contexto también son un tema fundamental para la ruta migratoria, ¿no?
y protección en la búsqueda también para las familias que viajan a México, que desde el exterior, ya con pocos recursos, se han aventurado en hacer esa travesía, que si es difícil para una familia mexicana, lo es mucho más para extranjeros. Entendemos aquí migración como fenómeno complejo que implica desplazamientos, implica migración interna, interestatal, como sucede aquí en León con el trabajo semiesclavo de grupos de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, ¿no? O una migración más o menos ya tradicional, ¿no? Estacional, pero también implica ciudadanos extranjeros, claro, en el país, ¿no? Principalmente. Esta intersección entonces está mediada y complicada en su comprensión y en la acción de política pública por diferentes definiciones, tipificaciones de delitos múltiples que pueden padecer tanto migrante como dentro de la desaparición como tal, clasificaciones que pueden fragmentar muchísimo la comprensión sin entender que una persona es testigo, sobrevive a, es víctima de o es simplemente sujeta a diferentes fenómenos al mismo tiempo, ¿no? Que los puede vivir desde cierto privilegio, como el migrante en mi caso, ¿no? Por ejemplo, o que los puede vivir desde la desprotección total, ¿no? Que es el caso de la gran mayoría. Entonces, también hablar de, en términos generales, de crisis forense, de derechos humanos, crisis de desapariciones y crisis migratoria ayuda mucho a la lucha, pero a veces invisibiliza, entonces que se usa, pero también puede igual ser un contenedor que vacía exactamente el tema de que hablamos y bueno, entonces es una cuestión acá quizás más del análisis, más académica, ¿no? Puede incluso desviar la atención de fenómenos muy puntuales de micro y macro criminalidad interrelacionada, de las redes de protección, de qué grupo de la policía es en este territorio el que autoriza formas de crimen o formas de trata o formas de migrar regulares, ¿no? ¿Qué grupo lo hace y qué grupo es el que extorsiona, ¿no? Eso de los testimonios también en los albergues sale, ¿no? Si es Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal o incluso las Fuerzas Armadas, pues ahí hay toda una complejidad que solo la crisis no nos dice, ¿no? También se puede hablar de una crisis por militarización, pero finalmente ya son muchísimos territorios, ¿no? Entonces es una tarea, digo, en mi caso pendiente, pero creo que en general de comprensión importante, como la de cifras negras y datos y registros oficiales que no ayudan, ¿no? Buscando así como investigador que se acerca a la parte de la desaparición, ¿no? Si Olga Sánchez Cordero, la senadora, menciona 35.000 desaparecidos y hace 10 años se hablaba de 70.000 migrantes desaparecidos, ¿no? Por ejemplo, Padre Soralín, de otras fuentes de sociedad civil. El registro de desaparecidos, de personas desaparecidas, no nos habla de 168 migrantes, 37 en Guanajuato, no fui a buscar, pero casi 3.000 extranjeros, solapándose un poco las categorías y con muy poco entendimiento de la diferencia según el estatus migratorio que puedan tener, la visa, si tienen o no, ahí va. Y en cambio, las organizaciones de sociedad civil que, más que hablar de cifras o estimaciones o de un registro que puede tornarse obsoleto con el tiempo y que solapa elementos como mostré, más bien la organización sociedad civil ahí sí muestra a lo mejor cifras limitadas, pero sí casos documentados, ¿no? Que 1.200, que 500, que cuántas personas pasas por el albergue, y eso yo creo que es una información muy preciosa, ¿no? El servicio jesuita mismo hablaba de una buena parte de migrantes desaparecidos que finalmente, como sucedía y sucede con la detención-desaparición, en el término clásico desde los años 70 hasta la fecha, ¿no? De cuando una autoridad es la que tiene a la persona pero incomunicada, pues una forma de desaparición forzada, y pues si el 75%, según sus registros, llega a eso, ¿no? Entonces, bueno, en términos más de análisis y que académicos, hablamos de diferentes términos. Yo digo que ninguno de los que están ahí, desaparición social, la expulsión de personas, la victimización, el fenómeno sumergido, perdón, nos describe completamente. Son categorías un poco lejanas, ¿no? De la sociología
que frente a esa realidad que acabo de describir, ya para ir acabando la descripción, no nos dicen tanto, pero bueno, nos pueden servir de alguna manera, y más cercanas las que utiliza, por ejemplo, Ariadna Esteves, que, bueno, hablando de necropolítica, es una política de, provocadora de muerte o gestora de esos fenómenos, por lo menos en el sur de la frontera, que es donde se ha delegado ese tapón, ese filtro violento, ¿no? Se ha delegado, es decir, que ya hay una política de tercer país seguro, seguro por decir, pero un poco como lo tiene que hacer Italia en el Mediterráneo, por acuerdos europeos y por praxis, pero también por una imposición geopolítica que tiene México con Estados Unidos, ¿no? Sin duda, que entonces subcontrata ese manejo a corporaciones armadas, privadas o estatales, es decir, los llamados cárteles o las llamadas fuerzas de seguridad, delegando entonces estos funcionamiento, que son dispositivos, básicamente mecanismos echados a andar de alguna manera, que independientemente casi de la administración que esté, pero con diferencias que se pueden marcar, de tipo necropolítico y de administración del dolor, por lo cual bajísimos porcentajes de gente se verán posibilitados para un ingreso regular realmente, y lo demás pues estarán en un limbo de años con separación familiar y eso, y desaparición finalmente, porque para quien busca, que puede estar en Honduras, en Venezuela, en Haití, la persona que está incomunicada acá en un centro de detención migratorio o en un centro, una prisión, pues un reclusorio, está desaparecida y tiene el derecho a ser buscada en México, ¿no? Estando acá con las leyes que supuestamente tenemos y que deben de funcionar. Entonces ahí está para mí la problemática, un encuadre con cifras. Esto lo invito para que puedan leerlo y buscarlo, esta entrevista muy interesante. Ya mencioné casi todos los elementos con Evelina Guzmán, que va a estar en Desinformemos, en poplab.mx, así, que es un testimonio muy, muy fresco, muy reciente de la visita, las visitas a centros migratorios, pero también de estas problemáticas especialmente, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo aquí y gracias por el espacio de nuevo. Muchísimas gracias, Fabricio, pues, por el tiempo. Primero, acotarte también a los tiempos y pues por este marco tan amplio, ¿no? Que como bien dices tú, pues se suma justamente esa intersección. Si de por sí ya la desaparición forzada es pues de una complejidad muy fuerte, muy grave, pues se le suma esa intersección, ¿no? De las migraciones. Pues vamos a continuar, ya ahorita damos paso a la discusión. Ahora voy a dar la palabra a Esperanza, quien pues nos va a compartir un poco el contexto migratorio en el que se inserta el ICIA, ¿no? El Instituto Superior Intercultural Ayuc, y pues algunas necesidades y retos que como institución han identificado para pues acompañar en diversas necesidades asociadas en la migración ahí en la región. Te doy la palabra, Esperanza, bienvenida. Gracias. Hola a todas y a todos. Bueno, pues es un gusto que nos hayan hecho la invitación. Hace un año justamente tuvimos la visita de la Comisión Sistémica aquí a Jaltepec de Candayoc. Y bueno, decirles que ahora me encuentro pues rodeada de estudiantes, así como hace un año la comisión estuvo. Tenemos a estudiantes de primer semestre de nuevo ingreso y estudiantes de tercer semestre. Muchos de ellos locales, y eso es creo muy importante justo por el tema que cobra mucha relevancia en el sentido de que el instituto para empezar, Jaltepec es una comunidad que se funda a partir de la migración, de todo el fenómeno migratorio que se da en muchos contextos de comunidades y pueblos indígenas en muchos lugares de este país y seguramente del mundo entero, ¿no? Jaltepec está compuesto por ayucs de diferentes regiones, la parte alta, media y baja, y pues una población que se ha ido formando a partir de estas migraciones.
Seguido diría que Licía es también una comunidad de migrantes. La mayoría de las personas que somos parte de esta institución, pues hemos migrado de nuestras comunidades para poder hacer una carrera profesional, para poder continuar con un grado escolar. Y pues decir, tenemos ya como dos situaciones, ¿no? En este contexto. Otra cosa que quiero poner en el centro tiene que ver con la cuestión geográfica. La ubicación de la comunidad de Jaltepec es una comunidad que se encuentra en los límites de la Sierra Norte, pero colindando con el sur de Veracruz y el Istmo de Tehuantepec, que son dos rutas que en los últimos por lo menos 6 u 8 años hemos notado pues una presencia cada vez más fuerte de migrantes, y que ha sido el Istmo de Tehuantepec, una de las zonas en donde se han iniciado o por donde han pasado también las caravanas migrantes, ¿no? Entonces nos encontramos geográficamente en un punto de intersección de mucha movilidad y mucho tránsito de migrantes, y bueno, siendo también que la comunidad de Jaltepec es una comunidad de mucha migración por su origen al momento que se funda esta comunidad, pero también a lo largo de su historia y desde su fundación, muchas personas de la comunidad migran al interior del país o fuera del país, ¿no? Y muchas de las familias de la comunidad pues se encuentran en esta situación, ¿no? Con familiares que han tenido que migrar por diversas cuestiones, ¿no? Trabajo, escuelas, en busca como de otras oportunidades. Y bueno, a partir de ahí, algo que hemos identificado y que no ha sido una línea de estudio porque no contamos con un área como tal que aborde el tema migratorio, pero sí hemos identificado dentro de la institución es que cuando hablamos de migración, solo lo nombramos desde la movilidad que se hace, ¿no? Desde las personas que se van en busca de una oportunidad laboral o que van en busca de otros intereses fuera de la comunidad. Y nunca se habla de las cuestiones de riesgo a las que se exponen las personas o a las que se enfrentan, ¿no? Sabemos de personas que han migrado buscando, pues lo que antes conocíamos como el famoso sueño americano, pues se han encontrado con cuestiones de secuestros, robos, y bueno, tenemos en la comunidad un caso de desaparición. Hace 2 años, una hija de un comunero salió de la comunidad con destino a Estados Unidos, y bueno, en el camino la familia dejó de tener comunicación con ella, y hasta la fecha, eso ocurrió en el 2021, y hoy, septiembre de 2023, la familia no ha sabido nada de ella. Entonces, bueno, ¿qué sucede? En este gran marco que nosotros tenemos en la comunidad como institución, nos hemos encontrado pues con muchos retos. Primero, identificando que las familias que migran lo hacen en busca pues como de una oportunidad económica para el sustento familiar. Muchas veces no se van con la información adecuada o necesaria en caso de que ocurra alguna situación, a qué redes contactar o qué redes tejer para poder informar o denunciar alguna situación que se enfrenten. O sea, se van sin la información requerida y pues van pensando pues que las personas que los están guiando, en este caso los coyotes, que muchas veces son personas que están cercanas a la región o que son conocidos de personas que ya tuvieron la experiencia de haber migrado, los contactan. Y bueno, hemos sabido en la comunidad de personas que han intentado hacer el cruce, pues que se han enfrentado a pues temas de robo, ¿no? Que les han robado todas las pertenencias, a personas que los han confundido con el crimen organizado y que los han secuestrado, los han golpeado, y cuando han logrado comprobar su identidad, en algún caso supimos de personas que en la comunidad se habla la lengua yuk, pues que comprobaron que ellos eran hablantes de la lengua yuk y que podían comunicarse en lengua yuk, pues solo así pudieron liberarlos, ¿no?
Pero son los temas que no se hablan en la comunidad, son los temas que solamente se quedan en el ámbito privado, pues por miedo, por desconocimiento, porque también pues hay esta cuestión de pronto como decirlo, no lo lograste, entonces hay como esta cuestión que genera una frustración, ¿no? Entonces hay un retorno a la comunidad. Y bueno, también hay personas quienes han migrado retornan a la comunidad y bueno, también la comunidad se enfrenta a una aculturación, ¿no? Por las personas que ya hicieron una vida fuera de la comunidad, que estuvieron 15, 20, 30 años y retornan a su comunidad de origen y hay un choque cultural también en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, los retos que nosotros identificamos tienen que ver con, hace falta conocimiento de derechos en cuanto al marco migratorio. No se conocen muchos de los derechos, sobre todo en cuanto a movilidad y los derechos que las personas tienen para el libre tránsito. Hay otra cuestión también cuando se enfrentan a situaciones de detención, principalmente cuando llegan a cruzar la frontera, no tienen el lenguaje, tiene que ver también que no pueden comunicarse en el idioma inglés y muchas veces desconocen también los derechos que desde el otro lado pueden llegar a tener y eso ha provocado, por ejemplo, que en algunas situaciones, algunas familias han tenido la necesidad de contactar a organizaciones civiles que ayuden a brindar la asesoría legal para indagar sobre la situación jurídica de las personas que están detenidas. En algunos casos ha ocurrido también que personas de la comunidad han fallecido cuando han migrado y el retorno de sus cuerpos pues se vuelve también un tema bastante complejo porque no hay mecanismos claros de qué espacios contactar para hacer todo el trámite con Secretaría de Relaciones Exteriores, a qué oficinas acudir, con qué redes acudir para solicitar ese tipo de información. Desde aquí lo que identificamos es que, bueno, hace falta conocer los derechos de los migrantes, o sea, cuáles son los derechos que tienen estando del otro lado. También hace falta pues mucha sensibilización y mucho trabajo con las familias, porque otra cuestión es cuando regresan, cuando salen, pues hay una separación de las familias, ¿no? Entonces, a veces las esposas se quedan al frente de todas las responsabilidades y los trabajos se triplican porque son amas de casa, son madres de familia, tienen que asistir o cumplir con tequios, asambleas en las escuelas de los hijos, pero también cumplir con los cargos comunitarios y entonces las tareas se van triplicando o hacerse responsables de los terrenos, en este caso de cultivo, la ganadería. Entonces se va triplicando ese trabajo y empieza a haber pues también una situación pues dentro de las propias familias de detención, en algunos casos pues incluso de distanciamiento y el retorno pues también se vuelve complejo. Muchas familias dejan a sus hijos o parejas que dejan a sus hijos desde muy temprana edad, desde meses de edad y regresan cuando los hijos ya tienen 15 o 18 años y entonces el acoplamiento nuevamente con la familia pues se vuelve todo un reto. Las oportunidades que nosotros miramos desde acá tienen que ver con que al ser nosotros también una comunidad de migrantes, el ICIA, porque recibimos estudiantes de diferentes comunidades, podemos colocar el tema dentro de la comunidad y podemos ser un espacio de interlocución y también de capacitación con la comunidad, de poder brindar información. No tenemos las herramientas, no tenemos los mecanismos, no tenemos un área como tal, pero hay la oportunidad desde las y los estudiantes de poder pensar o generar estas áreas que puedan brindar a la comunidad también estos espacios.
En cuanto al tema de la desaparición, pues es algo que para la comunidad ha sido muy fuerte, porque también ha sido un tema que se ha tocado muy poco, que las familias, que sí se conoce solamente a nivel familiar y más cercano, pero no es un tema del que se logre nombrar y se logre hablar con claridad, porque además es un tema del que poco se sabe, del que no se sabe cómo hacer. Se han tocado algunas puertas, con la red hemos hecho, ya iniciado algunas búsquedas, pero es una cuestión pues que a nivel familiar, comunitario, pues ha generado también una conmoción, la emoción también de las familias, el no saber de su familiar, pues ha generado también pues enfermedades, ha generado una desolación y ahí hay un vacío muy grande, y esto lo vivimos a nivel comunidad. Ahora miremos a partir de lo que Fabricio nos compartía, ¿no? Todas estas estadísticas que suman también a todo este tema de desaparecidos, pues se vuelve una cuestión muy compleja a nivel social dentro de la comunidad. Entonces, bueno, decir, como proyecto, como universidad, nos gustaría contar con con un sistema, un área que pudiera dar acompañamiento. Aún no hemos podido aterrizar la idea y eso lo platicamos el año pasado con la Comisión Sistémica, porque somos un equipo muy pequeño, ¿no? Pero hay una necesidad muy grande de colocar el tema de manera transversal, pensando en que los jóvenes, las y los jóvenes, pues son también jóvenes que migran y que tienen que hacer pues un tránsito de su comunidad hasta Jaltepec y que en el camino, pues muy recientemente y justo este fin de semana, para quienes transitamos por el Istmo de Tehuantepec, el tema de los megaproyectos y en el caso particular del proyecto interoceánico estamos empezando a mirar toda la ola de violencia que está provocando en esta zona, con la presencia fuerte del crimen organizado. O sea, este fin de semana, por ejemplo, hubo un asalto a unas camionetas pasajeras que cubren una ruta que lleva a Matías Romero a la cabecera de San Juan Guichicovi, y entonces asaltaron esta camioneta pasajera. Hubo más bien la amenaza es para esta línea de transporte para poderse ajustar al cobro de piso, y al no hacerlo, pues los asaltaron y les quemaron la unidad. Y bueno, esto ocurre el sábado a mediodía, ayer domingo las camionetas y hoy dejaron, o sea, esta línea dejó de brindar el servicio pues a toda a estos municipios a los que mueven, y además pensando que Matías Romero es una ruta comercial importante en la zona del Istmo de Tehuantepec. Entonces, ese es otro factor que se suma cuando hablamos del tema de movilidad y el tema de tránsito, ¿no? Y en ese panorama miramos también los migrantes que están ahora detenidos en esta región, en Matías Romero, en Juchitán, en Salina Cruz, en la capital del estado de Oaxaca. Las terminales de carros se encuentran llenas de presencia de migrantes buscando la oportunidad de obtener un boleto y poder abordar un camión que los lleve a las rutas que los van acercando a su propósito de meta para poder cruzar el país. Entonces, pues eso no queda exento de la situación en la que muchos de nuestros estudiantes tienen que transitar. Varios de ellos tienen que utilizar estas rutas y pues se vuelve complejo el tema de la movilidad en este sentido. O sea, ni siquiera saliendo del estado de Oaxaca, ¿no? O sea, lo empezamos a sentir y a mirar ya cada vez más cercano a nuestro contexto, el tema de pues ya de la violencia con el crimen organizado, y es algo que sí pues nos mueve, pensando también que nosotros estamos en una región bastante estratégica tanto para el comercio, pero también como para el crimen organizado. O sea, estamos cerca de dos polos en donde las plazas entre los cárteles pues es muy disputado, ¿no? Que tiene que ver con el Istmo de Tehuantepec y la cuenca del Papaloapan. Entonces, bueno, ese es un poco como el panorama, la situación que estamos en esta zona, en esta región, probablemente pues sí con muchos más retos. Y bueno, pues un poco la idea de tener a los estudiantes hoy también que escuchen este espacio, pues tiene que ver también con acercar el tema y generar esta sensibilización para mirar
qué metodologías o qué métodos podríamos pensar o implementar desde el ser estudiantes para trabajarlo con la comunidad. No tenemos datos duros, o sea, sí nos gustaría pensar que pudiéramos estar generando datos duros de cuánto es la población que se mueve, también los datos de cuánto es las personas que retornan a la comunidad, porque sí ha habido muchos retornos y bueno, ¿qué ocurre a nivel social y a nivel comunidad también con estos retornos y con estas salidas? Bueno, es un poco lo del panorama que pues quería platicarles y bueno, agradecer también a la Comisión Sistémica por invitarnos a compartir este contexto y pues mucho gusto. Muchísimas gracias, Esperanza. Pues sí, sin duda, como tú lo comentabas, ¿no? Vamos bajando de esos datos que nos da Fabricio, que son como muy generales, a un caso concreto, un hecho concreto de lo que ocurre en Jaltepec, ¿no? Lo que ocurre en la comunidad. Y pues justamente creo que tiene que ver con eso, ¿no? En los retos que tú comentabas, pues el hecho de la información, ¿no? Muchas veces cuando alguien sale de su comunidad, alguien sale de su región, pues sale sin toda esa información que sin duda es muy importante para conocer sus derechos, ¿no? Para conocer cuando se le están violentando esos derechos. Y pues me parece muy importante, ¿no? Esa parte de el reto que se tiene en la comunidad, en el instituto, pues para que los y las estudiantes se puedan ir sumando justamente para poder ir buscando caminos para comunicar, para informar, ¿no? Y más justamente desde esta parte de la comunicación que tienen allá como muy, muy importante. Gracias, Pera. Pues pasamos ahora sí con Conrado, quien pues justamente nos va a presentar esta parte de la guía de búsqueda. Adelante, Conrado, te doy la palabra. Gracias. Voy a poner compartir pantalla y quiero que sepan que también dentro del chat he subido la guía de búsqueda y también el informe del Servicio Jesuita Migrantes del año pasado sobre el programa de personas desaparecidas, del cual voy a hacer referencia. Primero voy a presentar como algunos elementos del informe. Segundo, a otros elementos que refuerzan cómo se seguirá el incremento de los flujos migratorios y con ello también la desaparición de migrantes en las rutas. Y tercero, alguna guía base de cómo abordar o cómo entrarle a esta guía de búsqueda y que la puedan tener en sus manos para cuando sea necesario. Y que sepan que también que esta guía fue también parte de un proyecto con la doctora Patricia Zamudio del CIESAS Jalapa y con dinero de CONACYT que se pudo reelaborar y ahora pues presentar. Entonces, la guía de búsqueda de personas migrantes desaparecidas, que desde el 2019 y años anteriores ya se había hecho un intento por tener algo sistematizado y que en este 2023 se logra imprimir y repartir en diversos espacios de la Red Jesuita con Migrantes. Se entregaron en Guatemala en varias organizaciones, ya se entregó a ACNUR, CAFEMIN, se va a presentar en la red con la red de con el servicio con la Universidad Iberoamericana y el programa de migración que hace sus eventos. También se va a hacer la presentación de esta guía. Entonces se ha ido repartiendo por diversos lados. El informe de desaparición de personas migrantes en México, donde se basa como algunos hallazgos importantes que nos empujan a ir entendiendo de una manera más complexiva lo que significa migrar y con ello también desaparecer en las rutas migratorias. Se habla de que entre los hallazgos de este informe
se encuentra que hay un subregistro significativo en las desapariciones de personas en situación de migración. Nadie tenemos datos fehacientes y contundentes y con ello entender la magnitud de esta situación, debido a que es una situación de personas indocumentadas. Entonces, y no hay un registro que nos diga con certeza cuántas personas migrantes desaparecidas hay en el país. Es notable la falta de cooperación interinstitucional porque hay como eventos aislados de diversas instituciones del gobierno mexicano que tratan de responder a la desaparición de personas en situación de migración, pero no hay una cooperación interinstitucional. Es evidente la falta de compromiso de las autoridades para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención y búsqueda de personas migrantes desaparecidas. Y es un avance importante, claro, la creación de la Comisión de la Búsqueda a nivel nacional y estatal y la creación del mecanismo de apoyo en el exterior, tanto en la CEAP como la MAE, pero sabemos que acaba de renunciar Carla como responsable de la comisión del CEAP, pero por falta de recursos económicos y porque tiene muy poca movilidad y muy poca acción esta comisión. Los familiares de personas migrantes desaparecidas enfrentan dificultades considerables para ejercer sus derechos de acceso a la justicia y a la verdad, y debido a la poca claridad en los procedimientos de búsqueda, en esta dispersión y con una falta de especialización. Y los familiares que desean viajar a sus lugares en donde se presume la desaparición de las personas en situación de migración suelen encontrar obstáculos del mismo Instituto Nacional de Migración y de los consulados para recibir las visas humanitarias para acceder ellos y poder venir a buscar. Hay casos muy contados, como han nombrado, que ha logrado tener el apoyo del Estado, pero la gran mayoría de las personas no han tenido este derecho que la ley mexicana les proporciona. Algunos elementos más amplios que nos dan un acercamiento de este fenómeno. Las Madres Buscadoras de Sinaloa, ellas afirman que existen más de 300,000 personas desaparecidas en los últimos 3 sexenios. Y bueno, y ahí fluctúan entre diversos números como el movimiento migrante el movimiento migrante mesoamericano, con migrantes desaparecidos entre 621 y 80,000. Y el Missing Migrant Project de la OIM, de Naciones Unidas, habla que del 2014 al 2022 desaparecieron o murieron 6,141 migrantes, para que vean la disparidad y que nadie tenemos en nuestras manos números fehacientes. Pero nos hablan también que cómo estas muertes y desapariciones son la punta del iceberg de algo mucho más grande y escalofriante que está sucediendo en México. Desde el grupo Beta habla de 10 personas migrantes extraviadas, lo que decía del Missing Migrant Project, 43 personas migrantes desaparecidas y no localizadas de la CNB, o como reportó CBP, 700 muertes entre enero y marzo del 2023, solamente personas indocumentadas ingresando a los Estados Unidos. Si los números de solicitantes de refugio en México cada año son récord, y ahorita el 2022 fueron 118,000 aproximadamente, siendo el tercer país con mayor número de solicitantes, y siendo Estados Unidos y Alemania quienes tuvieron primero y segundo lugar. Ahorita podemos pasar a un segundo o un primer lugar de solicitudes de refugio, porque solo en el primer semestre ha habido 76,764 solicitudes de refugio. ¿Por qué me voy a estos números? Es para señalar que la desaparición en México es
mayor de lo que creemos. Tenemos cifras récord del 2022 que nos presenta migración a través de la Unidad de Política Migratoria, cerca de 500,000 personas detenidas en México en el 2022. Las detenciones en Estados Unidos para el año lectivo, que es de septiembre a septiembre del 2021 al 2022, habla de 2.7 millones de encuentros que una persona pudo haber sido detenida 2 o 3 veces al tratar de ingresar indocumentadamente a Estados Unidos, pero nos habla de un fenómeno inmenso de personas y que al incrementarse las violencias en México, sobre todo el crimen organizado y de las Fuerzas Armadas y de los diversos autoridades, en algunos casos corruptas, impactan en este tipo de extorsiones, desapariciones, violencias sexuales, etcétera. Las deportaciones de México en el 2022 fueron cerca de 200,000, que son números muy bajos comparado con lo que realmente ha sucedido. Y aquí esta hipótesis: si el aumento en la movilidad de migrantes disparó la demanda de solicitudes de refugio en México y con ello se ha disparado el número de delitos cometidos contra estos migrantes en movilidad, entonces se han incrementado las extorsiones, el tráfico y trata de personas y la desaparición forzada, y con ello también la violencia sexual. Unido a participación cada vez más activa del crimen organizado para controlar el tráfico y la trata de personas en el país. Y tenemos estos casos de estos eventos que fueron públicos, y de nuevo demuestran solamente la punta del iceberg de algo mucho más grave que está sucediendo en el país. Del 1 de enero al 28 de diciembre del 2022, el INAMI encontró en casas de seguridad, bodegas, cajas de tráiler y hoteles a 746,695 personas extranjeras irregulares. Y de casos más recientes, hablan de gran cantidad de personas extorsionadas, detenidas ilegalmente o violentadas sexualmente. Y la respuesta de las caravanas ha sido justamente defenderse de ese crimen organizado y de los actos de corrupción de muchos elementos, entonces, del gobierno mexicano. Entonces, las caravanas son respuesta como una manera de proteger y ejercer sus derechos. Y seguirán incrementándose estos números por el tema de las injusticias ambientales, y cada día vamos a tener mayor número de migrantes climáticos llegando dentro a México o también desplazándose del propio México hacia otros espacios. Y los desplazamientos internos en México, sobre todo de estados como es Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, ha incrementado el número de personas que están siendo mexicanas, esperando poder ingresar a los Estados Unidos con una solicitud de asilo porque temen por sus vidas. Entonces, pasando a lo que nos acontece ahora, teniendo cada vez este fenómeno cada vez mayor y creciente, ¿cuánto más debe haber más información para poder encontrar a las personas desaparecidas? Tienen un derecho todas las personas y familiares que han perdido contacto con sus familiares y amigos, tienen el derecho a saber dónde están. Entonces, con ello se genera esta guía de búsqueda de personas migrantes desaparecidas, y esta es el índice. Pero básicamente estaría, aunque viene la introducción, las siglas, el programa de búsqueda de personas migrantes desaparecidas del SJM, del JRS, donde necesitaríamos centrarnos es en estos 3 puntos, que es la búsqueda en México. Si las personas han desaparecido aquí en México, vienen los espacios
o los lugares donde puedes ir a poner una denuncia, qué puedes hacer, cuál es el procedimiento y cómo debería el sistema judicial apoyar a las personas en sus búsquedas también. O también hay otra guía diferenciada sobre la búsqueda en la frontera entre México y Estados Unidos, que lamentablemente tiene un gran vínculo con la red de grupos criminales en la región, donde el 80% de las personas entrevistadas en todo este año en frontera norte están hablando de que han sido detenidas ilegalmente, que han sido extorsionadas, que les han cobrado entre $3,500 y $12,000 a algunos de sus familiares para poderlos soltar y donde han sido violentados o violentadas sexualmente. Y por último, está la búsqueda en Estados Unidos y vienen todos los espacios donde tú puedes buscar en consulados, en centros de información y asistencia a mexicanos, en páginas web del propio CBP, donde puedes poner el nombre y apellido y la fecha de nacimiento de tu ser querido para saber si están recluidos en algún centro de detención migratorio dentro ya de los Estados Unidos. Lamentablemente en México no tenemos esa posibilidad. No existe un registro donde tú puedas informarte para que el gobierno mexicano dé razón de las personas detenidas. El informe que menciono sobre búsqueda de migrantes desaparecidos habla que el 75% de las personas que fueron reportadas desaparecidas estaban detenidas en una cárcel migratoria y habían sido aisladas e incomunicadas. Entonces, esto es violatorio a los derechos de las personas y es un delito que debería estarse señalando con mayor fuerza y que se exige que el gobierno mexicano pueda tener una base de datos donde se pueda haber algún tipo de información en la búsqueda de los migrantes que se reportan como desaparecidos en México. Y por último, vienen estas recomendaciones para el acompañamiento durante el proceso de búsqueda. Entonces, estamos capacitando a todas las personas, sobre todo que dan atención directa en nuestras oficinas del Servicio Jesuita de Refugiados, para que conozcan esta guía, para que puedan tener indicios de cómo canalizar cuando llega y reportan una desaparición y donde en el caso ya, por ejemplo, en Ciudad Juárez, las compañeras se están poniendo y acompañando o cómo poner una denuncia y cómo vincularse con estos organismos que tienen la obligación de buscar a los migrantes y desaparecidos. Pues por último, vienen todas las direcciones actualizados tanto de las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas por estados como el grupo Beta o los directorios de fiscalías antisecuestro. ¿Cuál es mi recomendación con el tema de las fiscalías antisecuestro? Tuvimos una experiencia positiva de hace algunos meses donde se reportaba en el mes de febrero como el esposo de una compañera migrante que estaba aquí en la Ciudad de México con sus 3 hijos había sido llevada por el coyote hacia una casa de seguridad. Logró documentar con fotos, mandarle al esposo, después le quitaron el teléfono por obvias razones a la señora, pero se logró activar la denuncia ante la Fiscalía Antisecuestro y lograron 3 días después liberar a 33 personas indocumentadas de esa casa de seguridad. Entonces, al menos aquí en la Ciudad de México, sí fue efectivo y se logró, junto con autoridades de la ciudad, poder recuperar a estas personas aisladas. Entonces, claro que yo tendría más duda en otros estados
donde los vínculos con el crimen organizado son mucho más estrechos y donde podrían poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, con reserva y pidiendo siempre como la anuencia de algunas organizaciones locales que puedan darte como el camino de cómo hacer esta denuncia ante las fiscalías antisecuestro y que puedan llegar a un final pues adecuado, al menos en este caso que yo menciono. Pues hasta aquí básicamente les presento pues estos elementos y esta guía de búsqueda y la pueden bajar ahorita desde su chat, de aquí tanto de Zoom, y la puedan tener en sus manos para que puedan ser utilizada en los momentos necesarios. Y muchas gracias a la red sistémica que participamos muy activamente dentro de la red jesuita con migrantes también para hacer este evento y poder socializar cada vez más y mejor esta guía de búsquedas. Pues gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, Conrado. Sin duda, pues una herramienta importantísima, ¿no? Ya frente a este contexto que se ha planteado de la complejidad que tiene la desaparición de personas en movilidad. Entonces, qué importante la herramienta y qué importante justamente que se socialice, sobre todo pues para personas que acompañan, ¿no? Este tipo de casos. Bueno, pues agradecerle a Fabrizio, a Esperanza, a Conrado. Vamos a pasar ahora a pues sesión de preguntas, respuestas, comentarios que haya. Entonces, pues por ahí no sé si Sam, Manel me puedan apoyar si hay como alguna pregunta en el chat o alguien que haya levantado la mano. Por ahí no veo yo todavía ninguna. No sé si tengan habilitado los asistentes la posibilidad de alzar la mano. Solamente eso pregunto más bien. No sé, ¿lo tenemos, Sam? Guillermo Irizar tiene una... Adelante, Guillermo. No sé si tiene permitido justo usar el micro también. Y pueden escribir en el chat, es lo que también no... Eso sí se puede. Ok. Sí, comenta Guillermo más bien que sí está habilitado el levantar la mano como asistente. Que no hay pregunta. Entonces, pues no sé, animar justamente a quienes nos acompañan, que si tienen alguna pregunta, algún comentario. Es el momento. Bueno, lo que pregunto, a mí me gustaría preguntarle un poquito a Fabrizio, que si podría ampliar un poco más sobre esta cuestión de lo que implicaba visibilizar la desaparición de personas migrantes, pero al mismo tiempo como que se convirtiera solamente en un contenedor y la necesidad de abordarlo desde la academia. No sé si podrías profundizar un poquito más. Sí, gracias. Era para mí, ¿no? Que a lo que hice referencia. Ok, entonces, bueno, no, yo fue un poco rápido y se mezclaban a veces cuestiones empíricas, partes de entrevistas también o investigación con algún concepto a lo mejor de ciencias sociales. Y está el concepto del significante vacío o un concepto contenedor en el sentido de que
es muy fuerte para la expresión popular y para la visibilización del problema, como el reclamo de justicia o la protesta contra la corrupción, o hablar de cierto tipo de crisis con adjetivos, pero que dentro de sí no es que sean vacíos que no tienen significado, sino que tienen muchos significados en sí y aglutinan muchas demandas, ¿no? Entonces, dentro de la demanda de justicia, pues puedes tener una lucha en contra de una sentencia concreta o bien la lucha por la memoria de las familias, ¿no? Pero todas se aglutinan bajo justicia. Entonces, dentro de crisis de derechos humanos, algo tan amplio como tal definición, incluso crisis de desapariciones, dentro contiene una serie de violencias, que es algo sociológico, o sea, qué tipos de violencias contiene una crisis de desapariciones o la misma desaparición. También contiene una decena de delitos asociados a la desaparición, pero tipificados en el sistema penal, no en la sociología de la violencia. Pero también contiene, es una de las cuatro graves violaciones a derechos humanos en el derecho internacional humanitario, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de eso, para abordar el tema, la sugerencia era como, dentro de toda esta gama, desglosar, como bien han hecho ustedes, ¿no? Desde también los testimonios locales, desglosar ahí exactamente a qué nos referimos cuando ya dice robo de pertenencias, pues, ¿no? Es decir, violación a derechos humanos, está previsto en la parte legal, formalmente es una forma de violencia de diferente tipo, etcétera, etcétera, y ahí está un poco la complejidad. No sé si me explico, ¿no? Era un poquito que hablamos también de la crisis forense, etcétera, y dentro de esa crisis forense entra también el tema migratorio, aunque lo pensemos mucho que los panteones municipales aquí en Guanajuato también hemos trabajado ese tema, o las morgues, los trailers, en dónde están los cuerpos, las fosas clandestinas, pero finalmente en todo esto, a mayor vulnerabilidad de la persona migrante y de su familia, que a lo mejor ni puede acceder a estar aquí. Y hay algunos casos, sobre todo de colombianos, colombianas en Guanajuato que viven esta realidad. Ese tema de la crisis forense en grande contiene, ¿no?, una multiplicidad de cuestiones o reivindicaciones, peticiones que se tienen que agotar, que complejizan, ¿no? Entonces era un poquito por ahí. Sí. ¿Puedo contestar algunas preguntas que hay en el chat? Sí. Maritza Pérez dice que cómo podemos apoyarnos para esta búsqueda de personas, ya que muchas veces no es certera la información que la persona haya cruzado, sea el último lugar donde fue visto. Qué bueno que hace esa pregunta, porque dentro del programa de búsqueda de migrantes desaparecidos del Servicio Jesuita de Refugiados es búsqueda en vida, o sea que debe ser por lo menos máximo un año donde se tuvo el último contacto. Y tendrá que ser, si quieren solicitar una búsqueda de parte del JRS, se necesita forzosamente que sea un familiar directo. No se puede dar información a amigos, tiene que ser que se ponga en contacto y lo compruebe por el tema de seguridad, ¿no? Y segundo, que necesitas como vincularse con los familiares y que los familiares digan dónde fue el último punto de contacto con ellos para buscar en los alrededores donde fue esto. Lo segundo, dice, la desaparición. ¿Cómo nos recomienda hacer la denuncia de desaparición sin que represente un riesgo para el denunciante? Con eso asesórate, aunque tú tienes el derecho de poner una denuncia directa, lamentablemente en ocasiones no es recibida la denuncia. Entonces, para eso, organizaciones no gubernamentales que tienen estas facultades y esta expertise lo pueden hacer de una manera gratuita. Entonces, se recomienda que platiques con un abogado, que te dé luces cómo hacerlo y que también puedas cubrirte de los riesgos que podría presentar esas denuncias. Pero tú tienes derecho a hacerlo directamente, aunque
sería mejor con alguien que los acompañe para hacer esa denuncia. Muchas gracias, Conrado. Sí, pues ya tenemos, de hecho, también varias preguntas y comentarios aquí en el chat, ya que se pudo activar. Y tenemos, bueno, María Angélica de la Torre, que dice: agradezco la información proporcionada, es complejo el tema. ¿Podrían dar un poco de más información sobre datos de acompañamiento a las familias de los desaparecidos? Y si tiene datos sobre lo que padecen los servidores públicos que no son corruptos. ¿Quién podría? Leo otro. De Omar Bielma, de Querétaro, comenta que en su estado hay un problema que parece que a nadie le importa. Hay desplazados internos y migrantes en tránsito desde el extranjero que se instalan por periodos largos de tiempo en la ciudad. Algunos incluso han pasado a formar parte del paisaje cotidiano de calles y plazas públicas. A muchos de ellos alguien los está buscando, pero no hay un diagnóstico de esa situación, además de que muchos de ellos padecen una enfermedad mental, ¿no? Bueno, pues lo grave de la situación. Bueno, ahora continúo porque ya hay varias preguntas, comentarios, pero también teníamos por ahí la mano levantada de Rafael Moreno. Rafa, no sé si quieres comentar algo, ¿tienes alguna pregunta? En primer lugar, felicitar a los ponentes, me pareció muy interesante su exposición y también me dio mucho gusto que estén participando Esperanza. La participación de este instituto, de esta universidad, lo considero muy valioso. Yo nomás quería ofrecer dos datos por si les interesa, sobre todo quizá ya discutirlo más en la red jesuita con migrantes, sean México o la red jesuita con migrantes centroamericana. A mí ayer antier, Ana Lorena de la Fundación, tiene un nombre muy largo la Fundación, que no recuerdo, y me dijo que la acaban de nombrar ella miembro del grupo de desapariciones de Naciones Unidas. Entonces, ella se ofreció a que si le mandan casos concretos de desapariciones a ella podría tratar de presentarlos en ese grupo para que ese grupo y quizá ella después se dirija a los distintos gobiernos respectivos donde se produjo la desaparición a presentar el caso y pedir que se investigue. No creo que sea una cosa demasiado efectiva, pero es un servicio que está ofreciendo. Voy a añadir aquí en el chat la dirección electrónica de ella para que a los que les interese se escriban. La segundo ofrecimiento es, el otro día me encontré con una persona que está trabajando en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Me lo recomendaron que está muy interesado. Él está investigando, no, tratando de proponer mecanismos para reducir el número de desapariciones forzadas de migrantes. Pero está interesado en dialogar con ustedes más directamente en el tema para ver qué tan realistas o factibles son. Entonces, quizá también podría ser un buen tema para las redes, por si les interesa, que me pueden contactar y yo les paso después la persona por si quieren hablar con él. Él tiene ya hecho dos propuestas, pero necesita ver qué tan viables son, cómo la ven, etcétera. Y le interesaría mucho la opinión de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Rafa, por los datos tan importantes. Están por ahí, pues, en el chat, justamente la información.
Pues son varias preguntas, agradecemos mucho las preguntas, el interés. Voy a ir, porque son pocos los minutos que tenemos, entonces pues voy a seguir con algunas. Y si no, les pediría por favor ahí a lo mejor a Conrado, Fabricio, Esperanza, si ven alguna en concreto, a lo mejor nos pueden ir ayudando a responder en el chat. Pero voy a continuar con una que estaba por aquí desde Elicía. Sí, una pregunta justamente desde estudiantes de Elicía que dicen, ¿cómo acompañar a las familias a los que se quedan y tienen a familiares desaparecidos? ¿Cómo recuperar el tejido social en las familias, en las comunidades, justo bajo este contexto? No sé, por ahí si Conrado, Fabricio, alguien quiera responder. Algo breve de lo que se hace de indiscutiblemente el tema legal es importante, pero también el tema psicosocial, de cómo hacer el duelo en la desaparición y cómo acompañarse en el caso de familiares que están en la misma ciudad y que pueden juntarse para hablar sobre cuáles son sus esfuerzos en estas búsquedas, pero también hablar de sus dolores, de sus tristezas, de sus esperanzas, es fundamental, porque la carga emocional de los familiares y amigos de personas desaparecidas es enorme. Yo conozco casos de personas, por ejemplo, desaparecieron dos hijos de una mamá y donde la mamá ha tenido 3 intentos de suicidio. Entonces, es un tema de salud mental y donde hay una afectación directa a todo el núcleo familiar. Entonces, que se acerquen para poder darles ese acompañamiento en los espacios que tengan más cercanos y con las organizaciones que tienen este tipo de trabajo. Muchas gracias, Conrado. Tenemos un poquito de tiempo para unas cuantas más. Tenemos de Maritza Pérez, que pregunta, ¿hasta dónde puede involucrarse los estados en búsqueda de migrantes sin invadir esferas de jurisdicción del Instituto Nacional de Migración o Relaciones Exteriores? Y voy a leer una más para juntarlas igual. Si se han pensado en acciones concretas entre la universidad, las obras jesuitas de México, para atender a esta realidad de la desaparición, o a futuro podría reanudarse los esfuerzos de trabajo conjunto con las obras jesuitas de Centroamérica, quienes brindan acompañamiento a las familias. Voy leyendo. Sí, adelante. Sí, bueno, que sepan que hay un intento interesante de parte, por ejemplo, de la Universidad Iberoamericana Puebla. Hay un espacio donde hay el acompañamiento de familiares de personas desaparecidas. Y ha habido un acompañamiento pastoral académico desde el Centro de Derechos Humanos que hay ahí dentro de la universidad. Entonces, que se quiere ir articulando cada vez más ese espacio de apoyo. Por ejemplo, o lo que está haciendo Fabricio, que es una investigación pertinente donde no solo son datos que puedan ayudar a los colectivos, sino también él particularmente tiene un vínculo y de alguna manera en su investigación está acompañando procesos para ayudar a disminuir el dolor que hay entre las personas. Entonces, y desde el servicio jesuita a refugiados, con la red jesuita con migrantes, también está haciendo un esfuerzo por tratar de seguir apoyando estos casos de personas desaparecidas. Esperemos que pueda ser un trabajo mucho mayor, más organizado y de mayor impacto en la sociedad mexicana.
Gracias, Conrado. Adelante, Fabricio. Gracias. Veo como hay varias preguntas que o mencionan, ¿no? La primera exposición o dice para mi caso. Sí, aquí también en la Ibero-León no tenemos algo como en Puebla, pero sí hay más personas, por suerte y por interés de ellas, ¿no? Como Lulu Contró y otros colegas en programas de derechos humanos que sí tienen un acompañamiento a varios colectivos en muchas y también a familiares, es decir, digamos así, no en colectivo en acompañamiento hasta en reuniones, círculos de escucha, pero también legal hasta cierto punto para el tema de las acciones urgentes. Y lo hemos hecho igual de esta manera muy espontánea porque explotó la problemática y sobre todo se organizó la gente con la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y con otros colegas y colegas mujeres, hombres de la UG y así muy con iniciativas de todo tipo, ¿no? De memoria, etcétera. Entonces, ahí pregunta cómo se organizan, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Aquí no había nada en Guanajuato, es decir, había dos colectivos relacionados con sus propios casos, como el de San Luis de la Paz, por ejemplo, Cazadores de León, pero que actuaban a nivel federal y en otros estados, ¿no? Y no se articulaban aquí en Guanajuato hasta una nueva oleada, digamos así, de violencia, desapariciones y de sensibilización sobre el tema. La Ibero, por ejemplo, ha apoyado en que hicieran las primeras reuniones, como decía Conrado, de escucha y de que a veces no saben exactamente qué es un colectivo, qué tiene que ver, cómo funciona. A veces hasta la misma iglesia en Irapuato, en Iguala, que es otro lugar donde trabajaba, eso una década antes, pero han fomentado al menos la escucha, un centro de escucha, por ejemplo, ¿no? Hasta sin especificar, porque a veces hay contextos de miedo, de inseguridad, ¿no? Y ahí van y poco a poco se genera una organización, sí, a veces con apoyo de sociedad civil, la universidad, activistas o las mismas familias con, digo, un acompañamiento hasta religioso, pastoral, pero algún espacio inicial, aunque sean más de 2 personas, empieza a crearse, aquí se crea un efecto bola de nieve en un mes. El primer colectivo en un mes tenía 45 familias y en 3 meses tenía casi 300. Entonces, llegó a ser tanto, ¿no? Entonces puede ser una manera también allá de manejar o de apoyar a que se forme, no tanto conducir grupos, sino más bien acompañarnos con todo lo que implica. Y entonces los retos y las cuestiones que mencionaban ahí, para esto eran diferentes al inicio, era formarse, vencer el miedo, y ahora es una articulación política. O sea, no todos, pero una parte de los colectivos tienen una dimensión regional, nacional, social más fuerte y política, no solo de negociación de agendas, sino algunas han trabajado con el feminismo, desde el feminismo, otras desde lo socioambiental, desde migración, o sea, temas que ya estaban ahí y que hacen escalar un poco, digamos, la organización. Otras son más del tipo humanitarias, podríamos decir, o de apoyo inmediato y psicosocial, que mencionaban también eso, ¿no? Ya para cerrar, porque preguntaban del tema de la migración, que no es exactamente mi tema, pero por experiencia, pues es muy coyuntural el tema de los flujos, las cifras, quizás la forma de manejarlo internamente no es suficiente, sino que tiene que ser mínimo continental, regional, si no es que global, ¿no? El acuerdo, pero por lo menos binacional o trinacional, ¿no? Regional. Y eso se ha dado poco en términos serios todavía, y es un fenómeno estructural, es decir, es porque existe desde cualquier tiempo en que tengamos memoria, y claro, con el capitalismo global y las crisis ahora sí de diferentes países se puede agudizar. Ahora, lo último que no sé decirle así, pero qué sé yo, si en Nicaragua o en Centroamérica o en El Salvador suceden que la restricción extrema de libertades en un contexto ya de precariedad económica, etcétera, afecta a partes de la población, bueno, puede ser, ¿no? Ha pasado en Venezuela, pero pues tienes Colombia y México en donde ese fenómeno ya se ha vuelto estructural de la violencia expulsora, ¿no?
incluso de personas que económicamente podrían seguir ahí, pero no pueden por esos otros grupos armados y violencias, etcétera. En fin, de lo último podrían ser estos, pero si no fueran estos factores, habría otros por las asimetrías y los movimientos naturales, digamos así, también en el mundo, que más que extralimitados y violentados deberían de ser hasta favorecidos, así, y tutelados, cuando menos, no protegidos en ese sentido. Gracias, Fabricio. Bueno, pues lamentablemente el tiempo no nos da como para seguir a más. Hay muchas preguntas, muchos comentarios, y pues esto da cuenta, ¿no? De la importancia del tema, ¿no? De lo valioso, lo importante que es estarlo trabajando, ¿no? Hoy día. Nada más me gustaría, como ya para hacer el cierre, si Esperanza, no sé si tuvieras algo como para cerrar. Quizá por ahí está complicado el tema del internet en el instituto. Pues nada, entonces pues nada más justamente decir también que pues este seminario, ¿no? Que el trabajo desde la coordinación sistémica con migrantes y que se hace, siempre trata de hacerse en red, pues es justamente para seguir impulsando y fortaleciendo, ¿no? El traer estos temas a debate y más allá, cómo llevarlos realmente a la práctica, ¿no? Cómo seguir articulándonos y pues seguir trabajando en favor de las personas sin movilidad, las personas que sufren este tipo de vulneraciones, ¿no? Entonces, de mi parte sería todo. No sé si Anel quieras cerrar con algo. Gracias. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Gracias, Iraíz, por moderar este seminario. Gracias, Fabricio, Conrado, Esperanza, que nos han compartido parte de estas reflexiones que han realizado. Y no quisiera dejar pasar la oportunidad de reconocer el gran trabajo que hacen día a día los colectivos de personas que están buscando a sus seres queridos, porque prácticamente han sido pioneros en generar estrategias de búsqueda, en generar estrategias de negociación con los gobiernos locales, en generar estrategias de negociación con incluso a nivel gubernamental o de binacional, ¿no? Guatemala con México, etcétera, de estar buscando estas estrategias, estos acercamientos. Son ellos quienes han de alguna manera realizado propuestas y quienes en el día a día y en su profesionalización pues nos han estado enseñando, y a veces más que volvernos nosotros acompañantes, ellos nos acompañan a nosotros pues justamente para poder obtener este conocimiento y poder de alguna manera sistematizarlo y visibilizarlo en otro ambiente que no sean los colectivos, sino quizás desde la academia, desde el accionar de las organizaciones internacionales. Entonces, el reconocimiento a los colectivos, el reconocimiento a quienes están trabajando dentro de estos temas, y mencionarles que hay algunas preguntas que se quedan aquí en el tintero, que se quedan incluso en la expectativa para investigadores y para colectivos y para muchas personas, como el saber cuál es la forma en que se sistematizan el número de personas migrantes en que están en desaparición o en que se registran. Son cuestiones que aún se siguen trabajando y pues que nos dan para más reflexión, ¿no? Que justamente es parte de este trabajo de la coordinación sistémica y de la red jesuita, el retomar este tema y ponerlo en el análisis y en la discusión como un tema de gran relevancia. Pues les agradecemos mucho a quienes nos han acompañado hasta el día de hoy y esperamos mantenernos en contacto. Tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, buena tarde a todos y a todas. Gracias, hasta luego.